verdad que, bueno, es un placer estar aquí. Siento no haber podido estar bueno, allí presencialmente, pero bueno, la magia de Internet tiene estas cosas, ¿no? Espero que me estéis escuchando bien. Yo creo que escucho bien todo. Si tengo algún problema, os lo comento. Yo soy doctora en inteligencia artificial, tal y como ha dicho Fernando. Y la verdad es que, bueno, pues llevo trabajando en inteligencia artificial, o más bien investigando y trabajando, pues más o menos desde el año 2014. Entonces he vivido, bueno, todo este boom, ¿no? de la inteligencia artificial, tanto previamente en el mundo académico como ahora en el mundo empresarial. Y la verdad es que, bueno, no dejan de salir nuevas líneas de trabajo. Cada vez más estamos viendo que la inteligencia artificial, si bien nació como bueno, como una especie de área simplemente de investigación, ¿no? Donde se pretendía pues asociar, digamos, los comportamientos humanos a las máquinas utilizando pues ordenadores y programación, ¿no? Haciéndolas inteligentes. Ahora estamos en un plano todavía pues a medio camino, ¿no? Donde tenemos muchas inteligencias artificiales concretas pero muy potentes, cada una en su contexto, en su área, y yo creo que van a salir bastantes ejemplos en esta mesa que, bueno, que nos ayudarán y ayudarán al público sin duda a, bueno, pues a aterrizar un poquito, ¿no? Todos estos conceptos. Como bien decía Javier también, pues yo fundé o cofundé el evento de TechFest que se celebraba en la Carlos III de Madrid. Y eso también pues me llevó por la senda de la divulgación. Yo, como les decía, empecé el doctorado, en paralelo pues también empecé a dar charlas sobre inteligencia artificial y robótica, que son dos de mis pasiones. Y bueno, pues eso te permite sobre todo conocer a mucha gente, ¿no? Hablar con distintos perfiles, salirte del plano técnico, tratar de entender también las dudas, ¿no? Y saber responderlas o tratar al menos de responderlas de toda esa gente que quiere pues o bien meterse en el mundillo o bien legislar sobre inteligencia artificial o bien simplemente pues trabajar como hobby, ¿no? Con inteligencia artificial. Y bueno, es una delicia, la verdad que nada, eso es todo lo que quería deciros por ahora. Creo que va a haber mucho tiempo de hablar, así que dejo que Agueda siga con su presentación. Ahora. Pues muchísimas gracias, Nerea. Encantada de conocerte, aunque sea aquí por medios virtuales. Encantada de estar aquí con vosotros. Agradecer la invitación al evento, a Digital, y a Fernando por estar aquí con todos vosotros. Y bueno, me presento. Yo soy Águeda Parra y soy analista del entorno geopolítico y tecnológico de China. Para llegar a esto, yo primero soy ingeniera de Teleco y realmente donde más me centro no es en el tema de la tecnología. Es decir, China ahora mismo, bueno, antes ya lo era, no es una gran potencia, más en el entorno económico, pero ahora mismo China sí que se está orientando mucho más a posicionarse como una potencia tecnológica. De tal manera que tener esa visión, ¿no?, de base, de entender, ¿no?, cómo se están produciendo todos estos cambios, pues al final lo que mejora no es el entendimiento de por qué, ¿no?, la geopolítica por una parte y la tecnología por la otra, pues están llegando en un momento en el que se están juntando, ¿no? Y entonces pues yo fundamentalmente hablo de geopolítica, pero la mayoría de las veces sí que me centro más en el tema de la geopolítica de la tecnología, porque creo que es uno de los temas que va a ser mucho más relevante a partir de ahora. Y diréis, bueno, pues siendo, ¿no?, ingeniera, ¿no?, pues ¿cómo he llegado a esto, no? Bueno, pues he llegado a esto porque, bueno, para mí mi pasión es Asia en general. He tenido bueno, pues el gusto de poder viajar mucho por ahí y al final conocer mucho, ¿no?, lo que es la cultura. Una vez que conoces la cultura entiendes bastante mejor, ¿no?, cómo se producen las cosas. Hay muchas veces, ¿no?, que te encuentras que ahora mismo que China se está posicionando, ¿no?, como líder en temas de inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar ahora, y en temas de tecnología en general, hay muchas veces, ¿no?, que no se termina de entender, ¿no?, porque tenemos un concepto quizás ya como muy, ¿no?, radicado en nuestra mente, ¿no?, de un concepto que tenemos de China que normalmente no corresponde con la realidad, ¿no?
Por lo tanto, yo lo que hago es, bueno, pues hacer, ¿no?, mi segunda carrera, ¿no?, la licenciatura de Estudios Asiáticos. Como soy una apasionada de las relaciones internacionales, bueno, pues lo que hago es al final, ¿no?, pues soy doctora en Ciencias Políticas por la especialidad de Relaciones Internacionales, y en este punto lo que me dedico ahora es a ser analista en los principales think tanks españoles, y lo que trato es de dar visibilidad, ¿no?, a esta parte de China que quizás, ¿no?, pues muchos en el día a día no tienen ese nivel de acercamiento, y que quizás a lo mejor, ¿no?, cuando se tratan estos temas a nivel, ¿no?, de prensa y demás, pues quizás lo que vemos, ¿no?, es una parte solamente, ¿no?, de la esfera, y quizás no se termina de ver por qué se están produciendo todos estos movimientos. Como os digo, yo trabajo para los principales think tanks. Varios de mis artículos uno de ellos están publicados en la Biblioteca del Consejo de la Unión Europea. Trato temas sobre la ruta de la seda digital, y ahora, pues bueno, seguro que lo habéis escuchado, ¿no?, todo el tema del desabastecimiento de los chips y de la rivalidad tecnológica y el posicionamiento de Europa frente a lo que es esta rivalidad, y si podemos llegar a alcanzar una autonomía y cómo nos podemos posicionar, pues son todos estos temas a los que suelo dedicar análisis. Participo también con periódicos, precisamente ayer en un coloquio, y lo que hago, bueno, pues es intentar trasladar, ¿no?, toda esta complejidad para entender nuestro posicionamiento desde el punto de vista europeo, y también saber un poco, ¿no?, cómo esta nueva creación de este nuevo polo tecnológico, porque al fin y al cabo China lo que se está posicionando es como otro nuevo polo tecnológico capaz de rivalizar con Estados Unidos, pues cómo puede hacer, ¿no?, que todo esto al final es un nuevo agente que se incorpora dentro del esquema, y lo que va a hacer es que se van a estar modificando, ¿no?, las estructuras tal cual las tenemos hoy en día. En todo esto, pues al final, pues he pensado que quizás sería bueno también escribir un libro, así que este es el libro que he escrito. Hablo mucho de modelo de emprendimiento, de titanes tecnológicos. Ya seguro que todos sabéis Alibaba. Ayer sabéis que fue el Día del Soltero, gran fiesta del e-commerce mundial. Todo el tema de unicornios, cómo se está posicionando China. Así que todo lo que es, ¿no?, todos los planes por ejemplo, tienen un plan específico que es el que vamos a hablar después, de inteligencia artificial para posicionarse como potencia mundial en el 2030. Bueno, pues todo ese tipo de cosas centradas tanto en la confluencia, ¿no?, de la geopolítica con la tecnología, pues es en lo que me centro el libro, y os lo dejo a vuestro repaso, visión para después. Y bueno, y esto es un poco la presentación actual, y le paso el turno a mi compañero. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, yo os pido disculpas primero porque he traído un poquito unas slides, igual me extiendo algún minuto más, pero bueno, he creído interesante mostrarles a los chicos algo de lo que estamos haciendo y algunas ideas. Entonces, si os parece, me ponéis la presentación. No sé si Nerea lo va a poder ver, pero... Vale. Bueno, pues yo quería arrancar con un vídeo que creo que os va a sonar a todos. ¿No se oye el audio? Creo que va un poquito mal el audio, me parece, ¿eh? No sé. Pero bueno. Bien, yo os quería enseñar este vídeo para mostraros un poco lo importante de las emociones. Os quería lanzar una pregunta. Imagino que todos os acordáis de este momento. ¿Cuántos de vosotros os acordáis del sitio donde estabais viendo este momento? Levantad las manos si queréis. ¿Y cuántos de vosotros, si os preguntara, me podríais decir quién estaba a vuestra derecha y a vuestra izquierda en ese momento? ¿Qué estáis viendo? Seguramente, si os pregunto hace 2 semanas, cuando estáis tomando una cerveza, quién estaba a vuestra derecha y a vuestra izquierda, sería imposible que me lo dijerais, ¿vale?
El tema es que un impacto como este emocional hace que quede, digamos, de una manera impresa en nuestro cerebro muchos de nuestros recuerdos, ¿vale? Por eso el neuromarketing, por eso la importancia a partir de ahora de entender muy bien las emociones, ¿vale? Porque las emociones van a marcar mucho de nuestra toma de decisiones y eso es algo que sabemos en los últimos años. Ahí es donde hemos entrado en neuromarketing, ¿vale? Nosotros hace unos 8 años, yo vengo de aquí del Politécnico también, soy ingeniero industrial, luego hice un doctorado en biomedicina y hace unos años pues montamos en el instituto donde yo trabajo, que es el LENI, que por cierto estáis invitados a venir cuando queráis, estamos en la ciudad politécnica, al final del todo, y tenemos muchísimas tecnologías interactivas multimedia que os van a encantar, o sea que podéis venir cuando queráis a visitarnos. Llevamos pues allí 25 años trabajando en cómo medir la experiencia humana, ¿vale? Cómo medirla con nuevas tecnologías y cómo influenciarla en positivo, con tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, interactivas, multimedia, etcétera, ¿vale? Pero hace unos 8 años empezamos a entender esta potencia de las emociones. ¿Se pueden medir las emociones? ¿Se puede cuantificar el impacto que una experiencia tiene en el ser humano? Y entonces lanzamos una nueva línea de investigación que yo coordino, que es Consumer Behavior Research, que por cierto me gusta más que neuromarketing, esa terminología, porque el neuromarketing creo que hay mucho humo que ha metido gente que no tiene mucha idea de este tema. Y entonces empezamos con un estudio como el que vais a ver ahora, ¿vale? Lo que no sé es por qué no se oye el audio. Se debería estar oyendo el audio, no sé, pero bueno. Ahora. Empieza muy futbolero hoy, la presentación. Bueno, este fue un estudio, el primer estudio que hicimos de neuromarketing con el Valencia, ¿vale? Ellos querían ver realmente cómo se emocionaban sus aficionados, ¿vale? Y lo que estáis viendo aquí, este fue un vídeo que se montó luego, es que se eligieron diferentes perfiles de usuarios, gente más mayor, gente mediana edad. Este chico era de los Yomus, que es una peña ultra del Valencia. Bueno, pues un aspecto muy importante aquí es que aquí nos dimos cuenta por primera vez que no todo el mundo le emociona lo mismo de la misma manera, ¿vale? Y que eso se puede cuantificar. Es decir, que diferentes tipos de experiencias del Valencia, de su historia, emocionaban muy diferentemente a diferentes personas, ¿vale? Y que eso se puede medir. A partir de ahí es cuando empezamos toda una línea de trabajo que llevamos muchos años haciendo estudios con muchas marcas, muchos clientes, ¿vale? Bueno, 2 años después empezamos a plantearnos también, oye, ¿y esto del neuromarketing tiene que ser solo para analizar una campaña de vídeo? ¿O me lo podría llevar a un espacio físico el neuromarketing? ¿Me podría ayudar también a potenciar la experiencia física en un restaurante, en una tienda, una escuela, un hospital, etcétera? Bueno, pues fijaros hasta dónde nos fuimos, que hicimos un tirador de cerveza con Heineken que aplica técnicas de neuromarketing, ¿vale? Y vais a ver aquí. Va un poquito mal el audio, bajarlo. Si queréis ahora el audio podéis bajarlo ya. ¿Veis el efecto de las pantallas? Lo que hicimos fue un efecto que se llama neuronas espejo, que es cuando tiramos la cerveza, todo el tirador se llena de cerveza, ¿vale? Eso lo que hace es incitarnos a disfrutar más de la cerveza y a transmitir. El sonido incluso que aparecía cuando tirábamos la cerveza se neuroevaluó con sujetos para ver cuál era el sonido ideal que enganchaba más al usuario con lo que es tirar una cerveza, ¿vale? Todos estos expositores tienen el concepto del Internet de las cosas. Yo podía cambiar los contenidos desde la central, desde web, y medía lo que pasaba ahí, ¿vale? Y todo ese contenido fue neuroevaluado previamente. Lo digo para que veáis que neuromarketing no es una cuestión de un laboratorio, un casco cerebral, es algo mucho más allá. Es decir, ya vamos a poder hacer neuromarketing en un restaurante, en una tienda, en una escuela, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, fijaros que nos fueron tan bien las cosas en ese aspecto que hemos montado una empresa, ¿vale? Somos muy emprendedores en el instituto y hemos montado Quatenio, ¿vale? En Quatenio lo que hemos desarrollado es una tecnología que hemos llamado Fiji, que básicamente lo que busca es potenciar el espacio físico, sobre todo de venta y en turismo, a través de tecnología multimedia y de medición del comportamiento en ese espacio. Es decir, la idea es transformar un expositor
estático o no inteligente en un expositor que me permite conectar mucho mejor con el cliente. En este caso estoy viendo un ejemplo de RV, teletransportarme a la experiencia, en este caso que el destino, por ejemplo, esto sería turismo, está ofreciendo, y medir qué pasa ahí dentro. Es decir, medir si me emociono, si me gusta ese contenido, si no me gusta, etcétera, ¿vale? Fijaros, también con un expositor de vino. Un expositor de vino clásico, que ahora mismo cuando cogemos una botella no pasa nada en una tienda, ojo, porque a partir de ahora eso va a cambiar. Y eso abre un nuevo canal de contenidos también para vosotros como creativos. Es decir, como gente de Bellas Artes, estos contenidos hay que trabajarlos, ¿vale? Y tendrán que ser evaluados para ver cuáles funcionan mejor, ¿vale? Y el último paso en el que estamos ahora trabajando, y que habréis oído hablar mucho de él, y ayer creo que se habló, es el metaverso, ¿vale? Sabéis que es un poco, además os he traído estas gafitas, ¿quién las conocéis, las gafas? La mayoría, ¿no? Vale. ¿Alguno las tiene ya? Vale, pues mira, yo me mojo, el año que viene, la mitad de los que estéis aquí igual seguramente ya tenéis unas gafas de esto, ¿vale? Porque fijaros que estamos hablando de 350 euros, no 5.000 ni 10.000 euros, que es lo que antes nos costaba una gafa que compramos en nuestro instituto, ¿vale? Bueno, pues os quiero poner un ejemplo, pues lo que presentó Oculus hace unos días, de cómo va a cambiar nuestro mundo a partir de ahora, en el sentido de que vamos a tener un nuevo canal digital, ¿vale? Que no teníamos, donde vamos a poder juntarnos con los amigos, ir a educación, comprar, viajar, ¿vale? Y también en ese espacio lo que os quiero hacer entender es que vamos a tener que aplicar neuromarketing, vamos a tener que evaluar qué contenidos son los que enganchan más a cada usuario, ¿vale? La potencia, fijaros, aquí también hay expresiones artísticas, va a haber también arte interactivo digital en ese espacio, ¿vale? O sea, va a haber mucho trabajo que incluso aún ni conocemos, que va a surgir en los próximos años gracias a todo este tipo de tecnologías, ¿vale? Y evidentemente aquí también vamos a medir qué está pasando, vamos a medir en qué se fija la gente, cómo se comporta, cómo se mueve, cómo interactúa con los elementos, cómo habla, vamos a analizar la voz, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual todas estas partes quiero que tengáis claro las posibilidades tremendas que vais a tener a partir de ahora, ¿vale? Bueno, pues nada, eso es lo que os quería un poquito enseñar y ahora pues ya si queréis pues empezamos a conversar, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra presentación. Si os parece, vamos a lanzar una primera ronda de preguntas. Yo os la dirijo inicialmente a uno de los invitados, pero sentiros libres de responder todos los demás y una vez termine la primera persona. Mi primera pregunta sería para Nerea. Ya has explicado inicialmente, pues un poco así para que todos lo entendamos bien, qué serían las distintas inteligencias artificiales, que muchas veces pues, bueno, da lugar un poco a confusión. Pero lo que yo creo que es importante que todos entiendan y que nos gustaría que te nos expliques sería cuando combinamos algo como inteligencia artificial con robótica, con neuromarketing que ha explicado Jaime, con Big Data, que también luego tendremos una mesa para abordar todo este tema, con el Internet de las cosas, que es algo también fascinante que está cambiando el uso y la conexión que tenemos con la tecnología. ¿De qué manera crees tú que toda esta combinación nos está afectando en el día a día? Porque hay gente que piensa que a ellos no les afecta. Bueno, nos afecta bastante, aunque podéis bajar el audio para que no me escuche yo y si no me escucho nunca. Creo que es el audio de salir ahora ya mejor. Bueno, pues la historia aquí es que cuando mezclamos, claro, inteligencia artificial, decía antes que era como un catalizador, ¿no? De un montón de sectores donde lo que hace es acelerarlos, ¿no? O sea, si por ejemplo pensamos en inteligencia artificial y medicina, pues todo ese procesamiento de datos, ¿no? Nos va a permitir extraer patrones, después conocimiento y en todo el camino aprendizaje. Si nos vamos a moda, vamos a ver cómo a través del marketing vamos a poder, bueno, pues automatizar un montón de procesamientos de datos para entender mejor a nuestros clientes, saber qué venderles, cómo impactarles, etcétera. Y si nos vamos a cualquier otro área, por ejemplo el audiovisual,
pues tenemos el caso de estas plataformas de streaming donde habréis notado un amplio trabajo en todo lo que es la personalización de la experiencia dentro de la propia plataforma. Todo eso se hace con inteligencia artificial. Si ahora le añadimos IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, que viene a ser pues todo lo que son sensores, todo lo que son dispositivos de bajo rendimiento, podemos pensar en cámaras, en farolas, electrodomésticos, luces, ¿no? Está muy asociado también en la domótica, en todo lo que se llamaba hace unos años, ¿no? Smart Cities. Si ya nos vamos ahí, ahora lo que tenemos son modelos que directamente podemos incrustar en esos dispositivos, ¿no? Y ahí hablamos de edge computing, de programación en el borde. ¿En qué consiste esto? Pues en que si yo soy capaz de montarme mis modelos inteligentes, ¿no? Habitualmente en el cloud, entrenándolo en grandes clusters de máquinas, si yo consigo hacer una versión chiquitita de esos modelos, es muy posible que yo pueda poner a una cámara, por ejemplo, monitorizando cuando hay algún tipo de anomalía en la calle, véase un incendio, ¿no? O puedo directamente poner simplemente pues una cámara para hacer un conteo de personas en una zona, no sé, pues por ejemplo, como puede ser un evento en estilo Mobile World Congress o en IFEMA en Madrid, donde hay muchísima gente, ¿no? Y tengo que controlar en cierta medida ese aforo. Si lo unimos a neuromarketing, que es justo lo que estaba comentando el compañero antes, tenemos esos casos, ¿no? De sistemas de recomendación, de personalización, de ver hasta qué punto yo puedo mejorar, por un lado, los contenidos que yo le doy a mis clientes, ¿no? A mis usuarios, y por otro lado, una vez he mejorado esa calidad, ¿no? Los he impactado mejor, o al menos con el contenido que ellos esperan, yo puedo también fomentar ese engagement pues a través, por ejemplo, de la compra o a través de incrementar pues esos indicadores, ¿no? de retorno a si soy una red social, por ejemplo. Eso hará que yo también tenga pues muchísimas más empresas, ¿no? Que inviertan en publicidad en toda la plataforma. Es decir, todo es al final una especie de círculo, de rueda, ¿no? Lo que intentamos hacer aquí es combinar distintas tecnologías, distintos enfoques para cada vez más, bueno, pues que sea más amplio ese impacto, ¿no? Que podemos tener en las personas. Ahora hay una línea que mezcla muy bien tanto el Big Data como la inteligencia artificial y la parte que hablaba de IoT. Es un enfoque nuevo que se llama aprendizaje federado, Federated Learning, y tiene pinta de que se va a poner bastante de moda en los próximos años. Y aquí ya hablamos directamente de descentralizar todo el proceso de aprendizaje. Hasta ahora lo que estábamos haciendo era recabar un mogollón de datos. Esto se inició con el Big Data, ¿no? Miles y miles de datos, gigas enteros de datos, y todo eso pues pasa, ¿no? Por una serie de tuberías que nosotros llamamos pipelines y se van limpiando, ¿no? Y con eso se entrenan los modelos de inteligencia artificial para hacer distintas tareas. Ahora, con aprendizaje federado, lo que se pretende es directamente pues que tú en tu propio dispositivo, ¿vale? Pues estés, digamos, trabajando con ello, por ejemplo, el teclado del teléfono, tú estás escribiendo, tienes un algoritmo dentro del teléfono que está aprendiendo la forma que tienes de escribir, las expresiones que utilizas, si pones emojis, si pones jajaja o solo jaja, por ejemplo, y eso genera un modelo de aprendizaje dentro de tu teléfono para que cada vez te cueste menos escribir y utilices más el teclado predictivo, ¿no? Si eso lo unimos a que ahora tenemos todos, o la mayoría, tenemos smartphones, imaginaos a nivel global cuántos modelos inteligentes se están generando, ¿no? Uno por cada dispositivo, al menos. Entonces, aquí la idea va de dejar los datos en el propio dispositivo y llevarme los modelos entrenados a una nube donde entrenaría, bueno, pues una especie de metamodelo que sería capaz de aunar todo ese conocimiento que se ha ido recabando en cada uno de los dispositivos por separado. Y eso tiene mucho sentido si nos lo llevamos, por ejemplo, pues a fábricas que están descentralizadas pero pertenecen a una misma empresa o tienen los mismos componentes de una empresa, donde yo puedo aprender cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Y puedo contextualizar mejor esa fase del aprendizaje. Y me lo puedo llevar también a hospitales, donde yo no puedo compartir los datos, digamos, de los pacientes por un tema de protección de datos del usuario, pero sí que puedo compartir el conocimiento, ¿no? Si yo soy capaz de mantener los datos en el sitio, yo sí que puedo compartir ese conocimiento a través de los modelos inteligentes. Entonces, bueno, se presentan unos años que van a ser bastante moviditos
en cuanto a, bueno, avances, nuevos enfoques y sobre todo combinación de áreas de trabajo. Muchas gracias. La verdad es que por lo que comentas, esto es exponencial. Estamos en el inicio de la carrera y se prometen años muy excitantes. Esto conecta con la siguiente pregunta, que es para Águeda. Como experta en todo lo que es el mundo tecnológico chino, sinóloga, ¿qué crees que supone el hecho de que China haya despertado, como dicen ahora muy en los medios, a los dragones de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a afectar a esto a nivel global? Pues afecta porque es un nuevo integrante que incorpora tecnología cada vez mucho más avanzada. Para situarnos, China ha situado lo que es la innovación como centro de su crecimiento económico. Es decir, ahora lo que todos tenéis en mente es que China es una gran potencia de manufactura. Sin embargo, China, para que pueda seguir creciendo y ocupar ese lugar en el mundo que considera que le es propio, necesita subir más en lo que es la cadena de valor. Y entonces, en esta cadena de valor, aquellas potencias que están más arriba son aquellas potencias que están incorporando tecnología, y no solamente tecnología a nivel medio, sino que es tecnología avanzada. Por lo tanto, la manufactura ya se va a quedar para otros países que vayan ocupando el lugar que va a dejar China, mientras que China se está posicionando en tecnologías avanzadas. China lleva desde 2015 haciendo una planificación a medio largo plazo de cómo es el avance que quiere llegar a alcanzar en el temas de innovación. Ha seleccionado 10 grandes sectores y entre unos de ellos están las nuevas tecnologías. Dentro de este apartado de nuevas tecnologías está precisamente de la inteligencia artificial, y es que en inteligencia artificial pues, China tiene una parte diferencial que no tiene ningún otro país. Si nos vamos al caso de la inteligencia artificial, lo que se necesita son datos para poder comparar. Es decir, la inteligencia artificial lo que necesita es una gran base de datos que me sirva como fuente de origen. Bueno, pues actualmente los 1.400 millones de personas que ya tiene el país, lo que le genera es esa ventaja competitiva, aunque sea simplemente a nivel de laboratorio de pruebas para poder ir evolucionando lo que es la tecnología. Y en este sentido, de todas las aplicaciones que ha comentado Nerea, hay algunas en las que, bueno, simplemente por posicionamiento económico, China pretende pues, esa parte de la inteligencia artificial desarrollarla más. Una de ellas es el tema de los coches autónomos, que hoy parece pues, bastante, ¿no?, algo de películas, pero que dentro de poco será una realidad bastante importante. Y luego otra cosa que sí que nos afecta desde ya hace tiempo, ¿no?, que es el tema del reconocimiento de voz. Por lo tanto, todo lo que son esta aplicación de la inteligencia artificial a estos dos mundos, al final se basa y se nutre, ¿no?, de esta base de datos tremendas que tiene China, y a la parte de toda la demás, ¿no?, que vaya acumulando. Para esto hace falta inversión, evidentemente. Podéis imaginar que para ser una gran potencia lo que necesitas es invertir mucho en innovación. Y China lo que tiene es que durante los últimos 20 años ha generado todo un ecosistema. Es decir, nosotros podemos tener muchas y buenas aplicaciones, pero nosotros no nos movemos dentro de un ecosistema en donde la parte pública y la parte privada funcionen de manera cohesionada. Y ese ecosistema sí que lo han conseguido generar los titanes tecnológicos en el gigante asiático. De tal manera que además ellos, como son grandes inversores en tecnología, lo que aportan es esta capacidad de no solamente generar ellos tecnología, sino que además son inversores en tecnología. A diferencia de cómo se produce en el estilo occidental, en donde normalmente, ¿no?, las empresas invierten en otras empresas con el hecho de captar esta tecnología, los titanes tecnológicos lo que hacen es invertir en otras empresas de tal manera que yo impulso que estas otras empresas sigan generando esa disrupción tecnológica y aparte me beneficio e incorporo esos desarrollos.
Bueno, pues esos desarrollos, si los cuantificamos, tanto la parte del capital riesgo, la parte de la inversión en tecnología y la propia que aportan los titanes tecnológicos, McKinsey las ha cuantificado para el tema de la inteligencia artificial en que generará entre un 0,8 y un 1,4% de crecimiento del PIB anual para los próximos años. O sea que al final no solamente, ¿no?, la inversión genera desarrollo, sino que además en el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, ya hay estudios que nos cuantifican esa parte, que por lo menos a la parte de China, ¿no?, le va a generar esa inversión que están haciendo. Muchísimas gracias. Una pregunta para Jaime. Has hablado de sentimientos, de emociones, de recuerdos. Claro, mezclamos eso con tecnología y el cóctel es importante. ¿En qué sectores actualmente, así explicado de forma sencilla, se está aplicando actualmente el concepto de estudios de comportamiento, de neurociencia, neuromarketing y otras neurociencias que no conocemos? Así, porque claro, seguro que se está cubriendo muchísimas áreas que desconocemos. A nivel de neuromarketing es lo que os comentaba ahí. Primero hay una gran revolución en que el neuromarketing está empezando a salir del laboratorio. Neuromarketing hasta ahora era una tecnología que se aplicaba más en laboratorio, con unos equipos, como habéis visto en el primer estudio del Valencia, poco ecológicos, difíciles de hacer en grandes masas de población. Y el reto al que ahora vamos, y que la inteligencia artificial ahí es un apoyo tremendo, es en tener una medida más ubicua del comportamiento del ser humano. Es decir, en la medida que tengamos a grandes masas de población que vamos a poder ser capaces de medir y de entender mucho mejor cómo reaccionan en un entorno, como se llama on the wild, es decir, un entorno real, donde el comportamiento es mucho más espontáneo, vamos a tener una capacidad de desarrollar modelos predictivos, como decía Nerea, que nos permitan, en el caso del marketing, personalizar mucho más la experiencia, ¿vale? Después de la pandemia, todo el sector de retail se ha visto muy golpeado, evidentemente, y el sector de turismo. Ahora, la palabra digitalización está en todos los sitios, ¿no? Todo el mundo tiene claro que hay que digitalizar. El tema es cómo digitalizamos, ¿no? ¿Qué sentido, no? Uno de los grandes campos que la digitalización tiene que aportar es medir, entender mucho mejor el comportamiento de mi cliente para caracterizarlo y poder personalizar la experiencia, ¿vale? Y eso va a ser común en turismo, en educación, en retail, en todos los campos. En nuestro campo en retail estamos muy preocupados, como os decía, hemos hecho un tipo de tecnología muy escalable, muy del Internet de las cosas, que ya tienen la capacidad por visión artificial, análisis de voz, como decía Águeda antes, son técnicas muy poco invasivas, que son hacia dónde vamos a ir. Hay tracking, medidas de saber dónde nos fijamos, cómo nos comportamos, cómo gestualizamos. Hay un estudio muy bonito de Oxford de por la manera de andar, sacar el nivel emocional que yo tengo en ese momento, haciendo visión artificial. Bueno, creo que ese es el futuro, no tanto poner sensores, sino medir el comportamiento de una manera muy ecológica, ¿no? Y ahí, como decían también, pues temas de análisis de voz va a ser fundamental. A partir de la visión artificial, totalmente, va a ser, yo creo que la gran disrupción, el deep learning, estamos hablando de ello, con lo cual esa unión de neuromarketing y inteligencia artificial creo que va a ser la clave en el futuro para hacer proyectos que ya van a salir del laboratorio. Ya no va a ser un estudio neurocientífico como entendemos, sino va a ser algo mucho más global, más macro, que va a estar embebido en nuestra realidad día a día. Muchísimas gracias. Nerea, cada vez oímos más hablar de nativos digitales, inmigrantes digitales, brecha digital, hasta tecnofatiga, que ya es un concepto que empieza a ser cada vez más recurrente. ¿Crees que a la velocidad a la que se está desarrollando toda esta transformación digital, el concepto de brecha o brechas, porque sabemos casi que hay tantas brechas casi como colectivos o como personas casi, que esta velocidad a la que va todo haga cada vez más grande o más evidente estas diferencias entre personas, entre colectivos o incluso entre países, que es lo que Águeda comentaba? Pues yo considero que va a depender mucho de las líneas que sigan las regulaciones, ¿no?, de los gobiernos. Me vuelvo a escuchar yo ahora doble. Vale, ya está, creo. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un momento en el que, bueno, la innovación en general siempre ha ido por delante de la legislación, ¿no? Y se habla mucho en tecnología de que, bueno, pues cada avance tecnológico es verdad que supone, bueno, pues un gran avance en general para la población, pero también acrecenta, ¿no?, ese tipo de brechas, algunas las has comentado.
Si lo migramos todo al online, habrá gente que se quede fuera, como ya está pasando, pues, por ejemplo, en España, ¿no? Con el acceso a la banca física, digamos, pues en los pueblos, ¿no? España vaciada, etcétera. Personas mayores, personas dependientes que no tienen forma de acceder por desconocimiento, porque no tienen a nadie que les guíe y entonces, bueno, pues se cierran, ¿no? Esos canales que previamente estaban abiertos a su disposición con humanos. Con esto hay que tener excesivo cuidado porque también esto genera, bueno, pues una sensación de desprotección, de incertidumbre hacia qué va a pasar en el futuro. Mucha gente, ¿no? Cuando hablas de inteligencia artificial te pregunta, oye, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo si de repente, ¿no? Todo se sustituye por máquinas? Yo creo que estamos lejos de que eso suceda. Creo que sí que vamos a aprender a coexistir con las máquinas o convivir con ellas, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, aunque utilicemos bueno, pues herramientas como el smartphone, ¿no? O Internet todos los días, estamos muy lejos de tener ahí a nuestro lado, ¿no? Un asistente conversacional o un asistente en general, ¿no? Que podría ser un robot que nos ayude en las tareas de nuestro día a día o simplemente un software que nos permita pues acelerar toda esa carga de trabajo, ¿no? Que tenemos a diario. Sobre ya, o sea, metiéndonos en brechas más concretas, sí que es verdad que, pues, por ejemplo, hacia la administración pública, ahora que se habla, ¿no? De que, bueno, se van a reformar bastantes partes de la administración pública, llega mucho dinero de Europa tras la COVID-19, ¿no? Para invertirlo sobre todo en innovación tecnológica. Aquí sí que se verá mucho el cómo se aplican todos estos nuevos modelos tecnológicos y cómo se supervisan. Hasta ahora es verdad que nos habíamos preocupado poco bueno, de cómo estaba actuando un modelo a nivel ético, a nivel de transparencia, ¿no? De que sea explicable todas esas acciones que va tomando a cabo. Y la verdad es que es un melón que desde que se ha abierto, se abrió hace unos años, 2017, más o menos 2018, en Estados Unidos, con los casos, ¿no? Muy sonados de cómo los históricos, por ejemplo, de criminalizaciones, pues apuntaban a las personas racializadas, ¿no? Y entonces tenían mucha más, bueno, como social scoring, ¿no? Que es como un indicador que tenían ellos para catalogar a gente que posiblemente pudiese reincidir en los próximos años y entonces tenía un claro sesgo hacia ese tipo de personas. Lo hemos visto en otros ambientes también, pues hacia las mujeres, hacia personas mayores, hacia distintas etnias y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Y esto es porque nos hemos obsesionado mucho con mejorar ese accuracy, ese acierto de los modelos, pero nos hemos preocupado poco por ver cómo realmente se estaban entendiendo los datos, ¿no? Estamos trabajando con inteligencia artificial muy potente, pero que a día de hoy se considera de caja negra, con lo cual, por todas esas funciones matemáticas complejas que suceden dentro de la máquina, no somos capaces de trazar todas esas decisiones, no somos capaces de interpretar todos los pasos que llevan a cabo las máquinas y entonces pues es un momento ahora, digamos, de reflexión, ¿no? Hemos visto tantos casos de uso que se han hecho virales. Por otro lado está China, ¿no? Con un enfoque mucho más agresivo a nivel tecnológico. Por otro lado está Estados Unidos con todas las grandes corporaciones tech y está Europa, que es verdad que siempre ha tenido como un papel pues mucho más proteccionista desde el punto de vista del usuario y entonces veremos cómo van a confluir pues todas estas capas, ¿no? La ética, la social, la tecnológica y ver cómo muchos agentes con perfiles distintos pues van a tener que ponerse de acuerdo y veremos el impacto que esto tiene también en ese avance de la innovación y en muchas otras cosas, ¿no? A nivel social. Gracias. Águeda, retomando lo que comentaba Nerea, aquí entramos muy directamente con un aspecto que es la educación. Tenemos mucho por hacer en ese sentido. Si volvemos a hablar un poco de las claves o una de las claves de ese éxito, de ese despertar del gigante asiático en esta revolución tecnológica, tenemos que hablar del modelo educativo. ¿Qué claves ves tú que se están haciendo bien en China y que podemos aprender de ellos?
En China hay un tema que es central, que es que el modelo educativo es centralizado. Es decir, existe el mismo modelo para todo el país. Si lo comparamos con Estados Unidos, que cada uno de los estados tienen distintos modelos educativos, además también depende qué tipo de universidad sea, si es o colegio o instituto, si es público o privada, pues ya se van generando distintas componentes que generan múltiples visiones, ¿no? Y no hay, como dijéramos, un foco común. Si lo trasladamos a la Unión Europea, pues nosotros más o menos tenemos esa misma réplica, ¿no?, de lo que en Estados Unidos son los estados y en Europa son los países, donde cada uno de los países pues pone el foco en distintas partes. Por lo tanto, una de las claves más estratégicas en este sentido, enfocado al desarrollo de las nuevas tecnologías en el plan formativo, en China está claro que es el modelo centralizado. Y si hablamos en el caso específico que tenemos hoy de la inteligencia artificial, pues vemos cómo cada una de las potencias han ido posicionando ese nivel estratégico de esta nueva tecnología en su plan formativo. China tiene desde 2018, es obligatoria la enseñanza de la inteligencia artificial a todos los niveles. O sea, no es a nivel universitario, sino que además se hace desde primaria, secundaria, instituto, universidad y posgrado. Por lo tanto, no solamente es un sistema centralizado, sino que además abarca toda la oferta formativa desde los más pequeños, incorporando laboratorios que pues, se complementan, ¿no?, con temas de robótica, con Big Data, con inteligencia artificial. Por lo tanto, hay un foco fuerte en que desde etapas tempranas de la educación se incorpore. Respecto a esto, bueno, pues Estados Unidos, si China lo incorporó en el 2018 este plan, pues Estados Unidos tardó 2 años más. Es decir, cuando estamos en plena competencia por ver, ¿no?, esta rivalidad tecnológica entre los dos grandes polos, pues vemos, ¿no?, que hay determinadas acciones, ¿no?, que nos hacen ver, ¿no?, las estrategias que cada uno de los países están cogiendo. Y en Europa no tenemos un plan exactamente definido, porque cada uno de los países decide su estrategia, aunque la Unión Europea como tal estemos empujando, ¿no?, para posicionarnos como una potencia tecnológica. Si volvemos al caso de China, la generación de doctorados en STEAM, no solamente ya con la inteligencia artificial, sino en todo lo que es el amplio grado de STEAM, será el doble. La capacidad de generar doctorados STEAM es casi el doble en el 2025. Actualmente ya es superior a la de Estados Unidos y en el 2025 se va a duplicar, con el progreso que si seguimos así pues irá creciendo más. No solamente se generan más grados de STEAM, sino que además en China la inteligencia artificial ya no solamente es una especialidad dentro de lo que son las carreras universitarias, sino que ya hay carreras universitarias en donde la especialización desde el primer momento es la inteligencia artificial. No es solamente una de las materias que tú puedas escoger como parte de la oferta formativa. Por lo tanto, esto sí que es algo que no es comparable a ninguno de los otros planes que nosotros tenemos actualmente, porque sí que la inteligencia artificial lo seguimos considerando como algo complementario y no como una propia especialidad. De hecho, en el 2020 y en el 2021, entre las ingenierías, la inteligencia artificial en China ha sido la especialidad más demandada de todas. Por lo tanto, no solamente es que por parte, ¿no?, de las instituciones gubernamentales se pretende enfocar el desarrollo de las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, sino que además el público sí que es consciente, ¿no?, de las capacidades que puede tener esto a nivel de desarrollo después formativo, porque ya sabemos, ¿no?, que todo el capital económico, pues al final también tiene una parte de desarrollo de capital digital humano, ¿vale? Por lo tanto, esta capacidad, ¿no?, que se tiene también en China, ¿no?, de efecto de revolving door, ¿no?, es decir, los profesores interactúan con la industria y la industria al final también interactúa con las universidades.
De hecho, en la parte de los doctorados, a diferencia, ¿no?, quizás como lo hacemos ahora, aunque nosotros también estamos incorporando más temas prácticos, en China sí que a nivel de la inteligencia artificial lo que incorporan es solucionar necesidades actuales. Es decir, aquellas personas que se dedican a hacer los doctorados intentan hacer, ¿no?, esa parte, ¿no?, previa que se debería hacer, ¿no?, desde la industria y en cambio pues se realiza desde la parte pública. Por lo tanto, aquí lo que vemos, ¿no?, es todo el engranaje y al final lo que hacen, bueno, pues es posicionar a largo plazo, ¿no?, el capital humano con conocimiento, ¿no?, en inteligencia artificial como otro polo más importante dentro de toda esta estrategia. Muchas gracias. Ya estamos un poquito fuera de tiempo, nos vamos a tener que comer unos minutos extra, pero no podemos terminar sin hacer una pregunta que quiero que me respondáis, si puede ser con una frase cortita, los tres, empezamos por Jaime. ¿Dónde están los límites? Sabemos que esto parece una carrera sin fin. ¿Hay espacio dentro de la inteligencia artificial y esta nueva transformación digital para el mundo de la ética? El concepto de ética e inteligencia artificial cada vez está más presente. Algoritmos, nos escuchan, gran hermano, vigilancia, big data, todo empieza a tener un poco, se empiezan a mezclar todo esto. ¿Dónde están los límites? Y vosotros pensáis eso, ¿hay un espacio para la ética dentro de todo esto, Jaime? Bueno, yo creo que los límites están en los mismos límites que como sociedad nos tenemos que marcar. Yo creo que tenemos que aprender de los fallos del pasado. Esta es una ola inevitable y en el buen sentido que va a hacer evolucionar nuestra sociedad y lo que tenemos que hacer es evolucionar en positivo. Yo no me quedaría con la punta del iceberg que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora, de adicción, de tal. Eso es una punta del iceberg, pero quedámonos con todo lo que va a haber por debajo que va a ayudarnos a ser mejores, vivir mejor y optimizar mucho mejor y disponer de más tiempo para nosotros para disfrutar. Entonces yo creo que evidentemente los gobiernos tendrán que estar, tendremos que regular, democratización de datos, marcar niveles éticos, pero yo creo que no quiero que se traslade un mensaje que creo que a veces se está trasladando normalmente de viene la inteligencia artificial a controlarnos, a aportar temas malos, a aumentar el delito. No, eso es una punta, evidentemente el ser humano tiene también esa capacidad, pero creo que hemos demostrado en este último siglo que hemos evolucionado mucho, ¿no? Yo creo que con la inteligencia artificial aún vamos a ir más rápido en ese aspecto. Águeda y terminamos luego con Nerea. Pues totalmente de acuerdo. Y luego, aparte, yo creo que es un tema que es propio en el evolutivo de todas las tecnologías. Es decir, yo creo que cuando nacen las nuevas tecnologías, ahora mismo, pues ahora tenemos asentadas, ¿no?, nuestro entorno tecnológico como una cosa muy normal, pero evidentemente cuando nació pues fue disruptivo en su momento y evidentemente para llegar a la situación actual, pues ya vemos, ¿no?, que las redes sociales quizás, ¿no?, ahora están mucho más, tienen más cortapisas, ¿no?, que quizás al principio. Por lo tanto, yo creo que es un proceso evolutivo natural dentro de lo que son las tecnologías, en donde al principio se desarrollan y en función de cómo van evolucionando, pues al final hay que meterle la ética. Yo creo que la ética siempre es un proceso que viene complementando a la tecnología, pero no al mismo ritmo. Es decir, siempre va unos pasos posteriores mirando, ¿no?, qué camino se está tomando y estableciendo cada uno de los países, ¿no?, qué tipo de ética y qué tipo de formato tú quieres aplicar dentro de lo que es tu entorno. Yo creo que quizás todavía es un paso previo porque lo que es la inteligencia artificial, pues como decías tú antes, ¿no?, está empezando, ¿no?, como el neuromarketing está empezando ya a salir de los laboratorios. Por lo tanto, si metiéramos demasiada cortapisas, pues al final no va a ser una explosión de la tecnología, pero evidentemente que tienes que ir complementando y tiene que ser un paso posterior evidente. Nerea, terminamos rapidito porque nos queda poco tiempo. Sí, pues nada, estoy muy de acuerdo con Águeda, la verdad. Al final la ética es una forma también de entendernos como sociedad. La ética la crean los humanos y la desarrollan y la evolucionan los humanos. Y ese es el punto en el que estamos. Es como poner el cinturón de seguridad en el coche, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que se producen muchos accidentes. Pues yo creo que pasará algo así, ¿no? Empezaremos a ver, bueno, cómo reconducir ciertos comportamientos, ciertas políticas, ciertas tecnologías que igual pues no están yendo por el buen camino o podrían reformularse para ser mucho más justas y veremos muchos avances en esta línea sin duda en los próximos años, con muchos perfiles además diferentes.
Pues muchísimas gracias a los tres. Se nos han quedado muchas preguntas. Continuaremos posiblemente el año próximo, en la próxima edición.